casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma y arde de amor. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Aleluya, estamos en su presencia. Estamos en la presencia del Señor. Bendito eres, Jesús, por tu presencia. Cantémosle a Él. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza, mi fe se acaba, mis fuerzas tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando Como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos.
Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Aleluya. Lo siento en mi ser y yo solo quiero sentirlo otra vez. El río está fluyendo muy dentro de mí, estoy cobrando vida, quiero bailar, cantar y mover mis pies, porque el río está fluyendo muy dentro de mí. En las calles tienen que saber, tengo que adorar, tengo que alabar a Dios. Aleluya. El río está fluyendo. Aleluya. El río está fluyendo. El río de Dios, los ríos de agua viva fluyen de nuestro ser. Aleluya. Lo siento en mi ser y yo solo quiero sentirlo otra vez. El río está fluyendo muy dentro de mí, estoy cobrando vida, quiero bailar, cantar y mover mis pies, porque el río está fluyendo muy dentro de mí. En las calles tienen que saber, tengo que adorar, tengo que alabar a Dios. Aleluya. El río está fluyendo. Aleluya. Lo siento en mi ser. Aleluya. El río está fluyendo. Aleluya. El río está fluyendo. El río está fluyendo. Lo siento en mi ser, lo siento en mi ser y yo solo quiero sentirlo otra vez. El río está fluyendo muy dentro de mí, estoy cobrando vida, quiero bailar, cantar y mover mis pies, porque el río está fluyendo muy dentro de mí. En las calles tienen que saber, tengo que adorar, tengo que alabar a Dios. Aleluya. El río está fluyendo. Aleluya. Lo siento en mi ser.
antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Gracias, Señor, por eso. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor Jesús, porque aunque no merecíamos tu sacrificio, tú lo hiciste por amor, ese gran amor que tú nos tuviste, Señor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me
En tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y Tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria. Adorar, Salvador, Rey del cielo. Gracias, Señor y Salvador, porque en ti, Padre mío, encontramos refugio y esperanza firme en tu gracia. firme en tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo Me rendiré, no hay nadie más que tú. Eres perfecto, Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, maravillado estoy de tu gloria.
Oh, bendito Rey de la gloria. Mis ojos alzamos, nuestros ojos alzamos a ti, autor de la creación, de la salvación, de la fe. Dándote gracias, Padre mío, porque tú eres el que nos ha sostenido. Todos los días nuestra vida debería levantarse en alabanza, en adoración, sabiendo que hay muchos de tus hijos que están padeciendo mucho más que nosotros. Y están padeciendo por tu causa, están padeciendo en sus corazones llenos de gozo a pesar de las tribulaciones. Y gracias porque nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar en paz con nuestras propias dificultades que quizás comparadas a las dificultades de otros, nada son, Señor. Porque tú has sido fiel, tú has sido bueno. Has sido misericordioso, Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Sabiendo que en ella encontramos vida. Y justamente de aquello queremos hablar un poquito, por algunos minutos, explayarnos en la palabra del Señor. Quiero que vayamos a un pasaje de la palabra muy conocido por nosotros, pero que muchas veces no le encontramos la correcta interpretación, porque el Señor nos promete vida abundante, pero seguimos pasando dificultades, seguimos pasando aflicción, nos seguimos enfermando y a veces no entendemos qué significa la vida abundante. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 10. Ahora sí. Juan capítulo 10, versículo 10. Es un versículo muy conocido. Antes, incline su rostro, mi hermano. Padre mío, vamos a leer tu palabra y tu palabra no se puede leer como cualquier libro. Este es el libro de los libros, la Biblia. Un conjunto de libros inspirados por ti, por el poder de tu Espíritu Santo, para nuestro bien, para nuestra bendición. Y queremos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, porque no es como yo quiera servirte, no es como yo quiera leerla, no es como yo quiera obedecerla, es conforme a tu preciosa y bendita voluntad. Ayúdanos a entenderla con el entendimiento tuyo, no con el nuestro. Y ayúdame, Señor, a que todo lo que tú estás poniendo en la mesa para que yo coma, lo haga, Padre mío, y no dejar lo que supuestamente no me conviene a un lado. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Como decía mi hermano Raúl al principio, no es tiempo de que la iglesia se resigne, no es tiempo que la iglesia diga, bueno, no hay nada más que hacer. Es tiempo que la iglesia se levante y, como decía Juan capítulo 7, como está escrito, sobre el interior de la vida de tus hijos correrán ríos de agua viva. Una vida plena de bendiciones, plena de batallas, pero también de victorias. Gracias, Señor, y nos sometemos al fluir de tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan. Tenga ahí sus Biblias bien a mano porque vamos a leer varios versículos. Juan 10, versículo 10 dice de esta manera. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hemos leído este pasaje bíblico muchas veces. ¿Y sabe por qué muchas veces gente que llega a los caminos del Señor
se decepciona, se desilusiona porque no ha sabido conocer a Dios, no ha sabido interpretar lo que Dios habla con respecto a la vida abundante. Muchos llegan a Cristo esperando que el Señor les solucione absolutamente todos sus problemas. Muchos llegan al Señor tratando de encontrar una solución al problema más profundo que tienen. Y como muchas veces el Señor no obra conforme a la voluntad de aquellos, se terminan desilusionando y abandonando el camino del Evangelio. El Señor nos dice en la carta, en una de las cartas del apóstol Pedro, que es una carta general a la iglesia, que es necesario que padezcamos por un poco de tiempo. Y la reflexión que hemos hecho, ¿cuánto será ese poco de tiempo? Lo más probable es que sea a lo largo de toda nuestra vida. El padecimiento, el sufrimiento. No significa que es un sufrimiento continuo, pero sí tenemos que entender de que esta vida tiene niveles, tiene diferentes niveles que hay que ir sobrepasando, avanzando. Y cuando superamos una cosa, ¿cierto? Superamos un problema, ya estamos preparados para enfrentar el problema que se nos viene hacia el futuro. Un ladrón. ¿Cuál es el propósito de un ladrón? El ladrón, su propósito es egoísta. Su propósito es malvado. Su propósito es hacer sufrir a personas y que se mantengan en el temor, en el miedo. A diferencia de un ladrón, el Señor no viene por razones egoístas. Jesús viene a dar y no a recibir. Bien dice la Escritura cuando Jesús dice: no se engañen, porque el Hijo del Hombre no viene para ser servido, sino que viene para servir y para dar la vida por muchos. Ese es la síntesis del Evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo Jesús vino a dar todo a causa de nosotros, para que nosotros tuviésemos vida y vida en Él. El Señor viene para darnos una vida significativa, o sea, una vida que esté subrayada, que se destaque porque Cristo vive en nosotros. Una vida con propósito, una vida llena de gozo, una vida, ¿cierto?, donde Jesús es el que reina. ¿Y cuándo comenzamos a tener esa vida? Comenzamos a tener esa vida cuando el Señor comenzó a ser nuestro Señor y Salvador. Cuando Él entró a nuestro corazón, a nuestra vida. Cuando vino el Espíritu Santo y nos selló con la promesa de la salvación. Vida abundante. Muchos, al momento de escuchar esta expresión, lo primero que podrían imaginarse son las bondades que podrían disfrutar en este mundo. Llámese cosas materiales, dinero, muchos amigos, mucha gente alrededor que lo ama, lujos y etcétera. Pero cuando el Señor nos habla aquí de la vida abundante, Él nos habla de nuestro interior. Como decía Juan 7, como está escrito, correrán desde nuestro interior ríos de agua viva. O sea, el Evangelio de Dios, su palabra, la vida abundante, no tiene que ver con lo externo. Tiene que ver con lo que hay en el corazón de cada persona. Y lo que había en nuestro corazón antes de conocer al Señor, sin duda era muy distinto a lo que hoy hay en nuestras vidas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Cuando bíblicamente a mí me hablan del ladrón, inmediatamente se viene la imagen de Satanás, el diablo. Pero también tenemos que tener atención en que nosotros mismos a veces somos los que nos autorrobamos. Porque estamos tan preocupados de esta vida material, de esta vida, como decía mi hermano Raúl delante. ¿Cómo puede haber una iglesia que diga, ya no hay nada más que hacer? ¿Cómo puede haber una iglesia que diga, nos resignamos juntamente con el mundo porque esta cuestión no da para más? Quizás cuándo va a terminar, entonces no nos queda otra que resignarnos. Hermano mío, esa no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera del Señor tiene su mirada puesta en las cosas de arriba. Más adelante lo vamos a leer. La iglesia del Señor confía y confía plenamente que Dios es el que guarda a su iglesia. Muchos tienen miedo de la muerte, tienen miedo de las enfermedades, tienen miedo de un pasar económico, cierto, que sea muy pobre. Entonces nosotros de alguna manera también somos responsables de que no haya una vida abundante como el Señor la prometió. Porque provocamos un autocomplot, nos autoflagelamos porque dejamos de confiar en el Señor y en lo que Él quiere hacer. Si yo fijo mi mirada en las cosas materiales o en las cosas del mundo, no estoy cumpliendo ni haciendo la voluntad de Dios. El Señor dijo que primeramente tenemos que buscarle a Él. El Señor nos dice que primero tenemos que rendirnos a Él. Y Él después obrará su misericordia conforme a nuestras verdaderas y reales necesidades. La vida abundante significa que yo tendría que pedirle al Señor una casa mucho más grande, un vehículo mucho mejor, los zapatos de la mejor marca. No, mi hermano. Porque el Señor sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, pero nuestra necesidad primera como hijos de Dios es su presencia. De allí parte todo. No puede haber ningún cristiano que esté o que ponga a Dios como segunda prioridad. Dios tiene que estar siempre en el lugar número uno. ¿Qué significa la palabra abundante? La palabra abundante bíblicamente significa esto. Significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, mucho más de lo que esperamos. Bíblicamente eso significa la palabra abundante. El Señor nos recuerda esto en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios 2:9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hemos venido hablando ya hace varias semanas con respecto al sacrificio de amor que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Hemos venido hablando de la misericordia, cómo Dios nos llamó, cómo Dios, cierto, fijó su mirada en nosotros y nos entregó a su Hijo Jesucristo para que Él pagara el precio por nosotros. Hablábamos, cierto, de la redención. ¿Qué significa la redención? Cierto, es que alguien se ponga en mi lugar para que yo no reciba el pago ni el castigo por mi rebelión. Entonces el Señor se puso en mi lugar. Entonces, si el Señor a través de su palabra nos dice que podemos tener vida y una vida abundante, tenemos que creerlo, pero tenemos que vivir conforme a esa vida. Pero esa vida, hermanos, no es material. El Señor va a añadir según nuestra necesidad. Y siempre digo esto porque es bíblico y espero que usted, hermano, y todos como iglesia lo comprendamos. Si Dios me permite tener un poquito más,
no es para que yo guarde y haga tesoros en este mundo, es para que yo lo comparta. Dice la palabra que debemos hacer tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polilla corrompen. Tesoros en el cielo. ¿Qué nos llevaremos cuando partamos de esta vida? Absolutamente nada. Nosotros podemos ver el ejemplo de la vida abundante en Jesús. Fíjese que Jesús nunca tuvo una casa. Jesús nunca tuvo su dormitorio, una cama. Cosas que son absolutamente básicas para cualquier ser humano. Y el Señor nos vino a dar ejemplo de vida abundante. Entonces, ¿cuál es el concepto de vida abundante? Lo maravilloso, lo grande, lo excesivo en bendición espiritual que Dios quiere dar. Es mucho más allá de lo que esperamos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero amar a Dios, hermano, no es simplemente decir, Señor, yo te amo. Es actuar conforme a ese amor. El amor que hemos hablado, que el amor que se practica en el mundo es un amor falso, es un amor con fecha de vencimiento. Yo te doy, pero también espero que tú me des. Y si alguien da y la otra persona no devuelve, entonces se acabó el amor. Porque para el mundo el amor es un sentimiento, una emoción, pero para Dios el amor es un compromiso. Para Dios el amor es acción, es un verbo. Yo hago esto por mi hermano, yo hago esto por aquel que necesita. Y cuando yo le doy a Dios, hermanos amados, le estoy dando al Señor y no me preocupo si lo que yo di lo van a utilizar bien o no. Porque entonces en mi corazón voy a guardar una raíz de amargura. Y eso me va a permitir o no me va a permitir bendecir cuando Dios me dice que tengo que hacerlo. Lo que hagan otros con lo que usted le ofrendó, con lo que usted le dio a Dios, es responsabilidad de los que usan mal los recursos del Señor. Que no sea por malos ejemplos, que no sea por malos testimonios, que nosotros privemos a Dios de utilizarnos como instrumentos en sus manos. ¿Por qué nuestros ojos tendrían que ver solo lo que naturalmente podemos ver? ¿Por qué nuestros oídos podrían oír simplemente lo que naturalmente nuestros oídos pueden oír? Si Dios ha prometido cosas maravillosas, abundantes, excesivamente en bendición para su pueblo, más allá de lo que esperamos, pero que es necesario que su iglesia, que niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, todos le amemos, pero que le demostremos en acciones que le amamos. Muchos dicen que conocen a Dios, mas su corazón está lejos. Sus labios están lejos de la alabanza del Señor. El Señor dijo, mi pueblo habla de mí, pero más su corazón está lejos. Porque en el pueblo de Dios hay resignación. Porque en el pueblo de Dios hay derrota, porque en el pueblo de Dios ya parece que no hay esperanza, porque en el pueblo de Dios hay egoísmo, porque el pueblo de Dios está con su mirada en las cosas de este mundo y no en las de arriba. Entonces, todo lo que está pasando, crisis económica mundial, coronavirus, pandemia y muchas otras cosas más, vienen a colocar un peso sobre nuestras cabezas y nos vamos achatando. ¿Cómo entonces? ¿Cómo podríamos proclamar, como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia en la epístola a los romanos? Ante todas estas cosas que están ocurriendo, somos más que vencedores.
¿Por qué? Porque no es que nosotros hayamos ganado la victoria, la ganó el Señor. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20. Aquí hay una demostración de lo que significa la vida abundante. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder está actuando en nosotros? El poder de su Espíritu Santo. El asunto es ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos anhelando? El Señor dice que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero tenemos que saber pedir, tenemos que saber invertir en nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con la nueva vida que Dios nos dio. El ladrón viene para hurtar y matar y destruir, mas el Señor Jesús dijo: yo vengo para darles vida y vida en abundancia. ¿Y dónde está esa vida en abundancia, Señor? Si hay tantos problemas a mi alrededor. No tiene que ver con los problemas, no tiene que ver la vida abundante con el entorno, tiene que ver con lo que Cristo ha puesto en tu corazón y con lo que nosotros ponemos como importancia. Si nosotros como prioridad tenemos alcanzar metas físicas, materiales, humanas, entonces vamos a perder el gozo de la vida abundante. Porque allí no debe estar el foco. Allí no debe estar nuestra atención. No tiene que ver con lo material, o con lujos, o con dinero. Esto está lejos, escuche bien, todo esto está lejos de las prioridades de Dios. Vamos a ir nuevamente a 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 29. Mire lo que dice, por favor, mucha atención a lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Pues mirad, hermanos, ¿le está hablando a quién? A los hermanos, a la iglesia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, la vida abundante no tiene que ver con lo que nuestros ojos ven. Por eso que en 1 Corintios, ¿cierto? Lo que leímos delante, 2:9 dice: cosa que ojo no vio ni oído yo. O sea, son cosas que la gente natural, la gente que no tiene a Dios, la gente que dice que ama a Dios pero no hace su voluntad, no puede ni oír ni puede ver. Y no podrán verlo ni oírlo porque no está obrando la prioridad del Señor en su corazón, no está obrando el Espíritu Santo ni esta vida abundante. Tenemos que dejar que Dios obre conforme a su misericordia. ¿Qué importa si no nos destacan en ninguna área de esta vida? Si el Señor no vino a buscar a estos sabios ni entendidos. Él vino a buscar lo menospreciado. Aquí lo leímos. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué quiere decir? Hermanos míos, iglesia amada, no nos equivoquemos cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo está en ser humildes y en predicar la palabra del Señor, porque muchos sabios no son llamados por Dios, porque no hay sabios entre nosotros, porque no hay poderosos entre nosotros, porque no hay nobles entre nosotros, porque ellos no necesitan a Dios. Porque el que tiene dinero, ese es su Dios. El que tiene poder, el poder es su Dios. El que tiene fama, la fama es su Dios. Más nosotros los que somos humildes, pequeños, sencillos. Fíjese que por eso es que es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos. La palabra dice que no es que ningún rico va a entrar.
Dice que es difícil. ¿Por qué? Porque el que tiene poder, dinero, fama, en eso concentra su vida. Allí está sus prioridades, en hacer crecer sus negocios, en hacer crecer su fama, en hacer crecer, ¿cierto?, su poder. Hay muchos que tienen tanto que no saben lo que tienen, y hay otros que tienen y quieren seguir obteniendo porque está allí puesto su corazón. Entonces, cuando lo tengo todo, cuando tengo fama, tengo poder, cuando lo puedo comprar todo, ¿para qué necesito a Dios? En cambio, el Señor vino a lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen muy sabios. Vino a escoger lo débil del mundo para avergonzar a los que se dicen ser fuertes. Lo vil, lo despreciado del mundo, para levantar lo que no es y deshacer lo que es. Así es nuestro Dios. Esa es la vida abundante. Pareciera que la vida abundante sería, entre menos tengo, más gozo tengo. Entre más comparto, más feliz soy. Más feliz soy. Entre más le entrego a Dios, más bendecido yo me siento. Pareciera una contradicción con el sistema del mundo, y lo es. Porque el mundo, ¿cierto?, dictamina cómo debe ser el ser humano, y el ser humano tiene que ser ambicioso, tiene que ir más allá de sus posibilidades, tiene que alcanzar todas sus metas, tiene que llegar lo más alto que pueda. Esa es la filosofía del mundo. Pero el Señor dijo en su palabra: el que quiera ser grande en mi reino, tiene que ser siervo. Tiene que servir, tiene que ser el primero en tomar el lavatorio, en tomar el agüita y una toallita para lavarle los pies a sus hermanos. Ese será el mayor. Por eso que Jesús es nuestro ejemplo máximo de vida abundante, porque el Señor no tuvo nada, pero lo tenía todo. El Señor está lejos de los que se creen ser mejores. Está lejos de los famosos, está lejos de los intelectuales. Dios no los escogió a ellos. Jesús es nuestro ejemplo de vida simple y de vida abundante. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 20. Mire que lo que dice aquí es muy claro con respecto a lo que estamos conversando. Mateo 8, versículo 20, dice así. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y quién podría decir que Jesús estaba triste? ¿Quién podría decir que Jesús estaba problemado? ¿Quién podría decir que Jesús se apartaba a llorar por no tener o por sus problemas? Cuando el Señor se apartaba para conversar con el Padre. Cuando el Señor se apartaba para orar por nosotros, como lo hace en el capítulo 17 del libro de Juan. Los animales tienen lugar donde vivir, tienen sus cuevas, tienen sus nidos. Más el Hijo del Hombre, más Jesús mismo, no tuvo ni una almohada donde recostar su cabeza. La vida abundante, entonces, ¿qué es? Es la vida eterna. El problema, o muchas veces el problema para nosotros los cristianos, es que pensamos que esa vida eterna comienza cuando morimos. Y en eso estamos muy equivocados. La vida eterna o la vida abundante, que es la vida eterna, comienza cuando vinimos a Cristo.
Allí comienza nuestro peregrinar hasta llegar a su gloria. Tenemos que comprender, yo tengo que entender, hermanos, que muchos se consuelan, y está bien que se consuelen, decir, no, si cuando estemos en la gloria ahí ya va a ser, pero mientras tanto no mostramos testimonio de una vida abundante porque vivimos quejándonos, vivimos tristes, vivimos diciendo, pero ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? Yo podría preguntar, ¿y por qué no me podría pasarme esto a mí? ¿Por qué no? ¿Será que Dios me está preparando? ¿Será que Dios quiere que yo abandone, renuncie a cosas que aún me están atando a esta vida material? Hermanos, lo que yo estoy hablando de la palabra no es que usted renuncie a su trabajo o que ya no use más el dinero. No estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando es de nuestras prioridades y de realmente vivir una vida abundante y conformarnos y agradecer a Dios por lo que tenemos. Y si pensamos que necesitamos algo que es urgente, entonces pidámosle a Dios, pero primero abramos nuestra mano. Bienaventurado el que tiene el concepto de dar bíblicamente en su corazón. Bienaventurado el que puede dar sin esperar recibir nada a cambio. Así nos mostró Jesús esa vida, una vida abundante. Juan 17:3, pueden buscarlo. Y esta es la definición de vida abundante. Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esto consiste la vida abundante. La vida abundante, hermanos, no comienza solo con la eternidad. Comienza desde que conocimos a Dios y le entregamos nuestra vida a Jesucristo, su Hijo. En eso consiste la vida abundante. Y esta es la vida. Que te conozcan a ti y que crean que yo soy tu Hijo, Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso consiste esta vida. Esta es la clave para tener vida abundante. ¿Qué es la vida abundante? Lo que venimos hablando. No es lo material, no es la abundancia física, no es, incluso no tiene que ver con nuestra salud física completamente, porque este cuerpo se va a enfermar, lo queramos o no. Pasamos por diferentes etapas en la vida, pero Dios, lo que Dios nos promete no cambia. Entonces la vida abundante es la abundancia espiritual. Es lo que cosecho de lo que no se ve. Por eso que el Señor dice que vamos a ver cosas que ojo natural no vio, ni oído natural oyó. ¿Qué es la vida abundante? Es la abundancia espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estemos o lleguemos a la gloria del Señor, ¿qué nos vamos a llevar de esta vida? No nos vamos a llevar absolutamente nada. Nada de nada nos vamos a llevar. El otro día leíamos un versículo que decía en Primera de Juan que el mundo y sus deseos van a pasar, van a morir, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo esto, lo que vemos con los ojos físicos, va a ser destruido, no va a tener más vida, pero más con nuestros ojos espirituales, el Señor nos va a mostrar cosas superiores, más allá de lo que pedimos o entendemos, pero tenemos la necesidad de comprender que lo que pedimos tiene que estar en el orden de Dios. No podemos pedirle pan primero y después de su espíritu. Tenemos que pedirle que el Señor nos llene de su espíritu y con eso vendrá la añadidura y el Señor pondrá pan en nuestra mesa. Ese es el orden del Señor. Mateo 6, 25. Mateo 6, 25
Y luego Filipenses 4:19, pero vamos a leer Mateo 6:25. ¿Qué es lo que dice? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y lamentablemente, por una cosa a veces natural, nos preocupamos demasiado por la vida, por la vida material, por la vida física que llevamos en este mundo. Pero el Señor dice, no os afanéis, que no se afane nuestra vida, que no hay una preocupación desmedida por lo que por lo que vamos a comer o lo que vamos a beber o por lo que vamos a vestir. No tenemos que andar preocupados de andar vestidos a la moda. No tenemos que desear tener lo que en la televisión, a través de los comerciales, nos indican que tenemos que tener. Sale un modelo de X artículo y todos lo tienen que tener, porque el que no lo tiene está fuera de onda, está fuera de moda. No te preocupes si tú no tienes lo que tu vecino tiene, porque lo que tú tienes tiene mucho más valor que lo que ha comprado tu vecino. Tu vecino podrá tener, o quien sea, un familiar nuestro, podría tener los mejores artículos electrodomésticos en su casa. Pero ¿de qué le vale si cuando llega la noche y se encierra en su cuarto tiene amargura y esas cosas no le han llenado su corazón? Sin embargo, nosotros podemos decir, gracias Señor, porque quizás no tengo todo lo que me gustaría, porque claro, a veces queremos tener cosas, pero tengo una paz tan grande en mi corazón. Y puedo disfrutar cada día de tu presencia. Me alimento de ti. Y como me alimento de ti, tú también procuras que mi cuerpo sea alimentado, que mi cuerpo sea vestido, que yo tenga un lugar donde dormir. Hermano, dígame quién no tiene una almohada para recostar su cabeza, por muy viejita que esté esa almohada. Pero todos tenemos una almohada y una frazada, un cubrecama donde abrigarnos. Jesús no se estaba quejando, Jesús estaba dando como hecho que a él no le importaban las cosas materiales. Él dijo, las zorras tienen su guarida, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No era una queja, el Señor estaba enseñando cuáles eran las prioridades de todo cristiano. Esta palabra no es para el mundo, hermanos, es para la iglesia. Difícilmente alguien que no conozca a Cristo podría comprender que se tiene que desprender. Difícilmente. Porque ellos están haciendo tesoros en este mundo donde el orín y la polilla corrompen. Guardan como era antiguamente debajo del colchón y luego se van a morir y eso va a pudrirse, va a morir con ellos también. Hermanos amados, el Señor es nuestro mayor ejemplo de vida y Él nos dice, no te afanes. Él me dice a mí, no, que yo no me afane. Dios nos dará lo que necesitamos, pero ¿sabe para qué? Para ponerlo a disposición del Señor. Si lo que yo tengo no lo pongo a disposición del Señor, yo que soy hijo de Dios, de nada me sirve. De nada me sirve tener o que Dios me bendiga si yo no pongo lo que tengo, todo lo que soy, a disposición del Señor. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios nada se le escapa, hermanos. Nada, nada de nada. ¿Cómo me gustaría tener aquello? ¿Cómo me gustaría tener lo otro? Pero ¿quién anhelamos profundamente la presencia de Dios? Anhelamos profundamente y entendemos cuál es nuestra vida abundante. La vida abundante no comienza en la eternidad. La vida abundante comenzó cuando Cristo vino a mi corazón.
La vida abundante comenzó cuando Dios puso su mirada en usted y en mí y nos entregó a Cristo Jesús. Allí comenzó nuestra vida abundante, y la vida abundante no depende si tengo el televisor de última generación o el computador de última generación. Depende de mi corazón y de mi comunión con Dios. De eso depende la vida abundante, porque la vida abundante es la abundancia espiritual y no material. Las bendiciones físicas o materiales son misericordias o añadiduras, como bien la palabra lo dice. Pero el Señor va a suplir lo que Él sabe que necesitamos. Hermanos, si yo en este momento le pidiera un auto carísimo al Señor, téngalo por seguro que el Señor no me va a responder. No lo va a hacer porque Él sabe que no lo necesito. Es más, Él sabe que eso me puede apartar del verdadero propósito al cual Dios me llamó. En un momento el Señor envió a sus discípulos de dos en dos a predicar a distintas aldeas y pueblos. Y el Señor les dice, vayan. Pero Señor, tenemos que tomar un poco de dinero, tenemos que tomar nuestra alforja, tenemos que llevar alguna muda de ropa, tenemos que llevar algún calzado. ¿Y el Señor qué les dijo? No tomen nada, vayan. Y a toda casa que les dejen entrar y les quieran convidar de alimento, entren y bendigan ese hogar. El Señor no les permitió llevar alforja, ni muda de ropa, ni algunas monedas en sus bolsillos, nada. Vayan y prediquen. ¿Por qué? Porque mi Dios suplirá pues toda cosa que os falte según las riquezas que estaban en Él. ¿Les faltó algo? Absolutamente nada. Y entonces, ¿verdad? Muchos dicen, incluso hijos de Dios cristianos, es que estamos viviendo otros tiempos. Estamos viviendo en una modernidad, estamos viviendo en un sistema, ¿cierto?, donde todo tiene que ver con lo que se ve. Yo pregunto, hermanos, ¿el Señor ha cambiado? ¿Su palabra ha cambiado? ¿Los propósitos de Dios han cambiado? Entonces, ¿por qué cerrar nuestras manos? ¿Por qué cerrar nuestro corazón? ¿Por qué tratar de cambiar el Evangelio si el Evangelio no lo podemos cambiar? Nosotros podríamos cambiar y podríamos cambiar para mal. Pero la palabra de Dios no cambia. Esta es la vida que debemos hacer crecer. La vida espiritual. ¿Y cómo la hacemos crecer? ¿O con qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Lo que decía yo hace un rato. ¿Cómo alguien podría decir que conoce a Dios si no tiene relación con Dios? ¿Cómo alguien podría decir que conoce los propósitos de Dios si no lee su palabra? Hay gente que dice que cree en Dios, hay gente que incluso va a la iglesia y llora delante de la presencia del Señor, pero duda que la Biblia sea completamente la palabra de Dios inspirada. Necesita algo más. Esas personas van a tener que morir esperando, porque ya tenemos su palabra, la revelación completa. Y no hay mejor profecía que la palabra escrita, la palabra dada por el Señor a través de su Espíritu, usando a los profetas, usando a los apóstoles, para que nosotros tengamos completamente la revelación de lo que Él quiere. En esto consiste la vida abundante, en que le conozcamos a Él, en que sepamos que Dios vive y reina y que también entreguemos nuestras vidas a Jesucristo, su Hijo, que el Padre le envió. Esa es la vida eterna, esa es la vida abundante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Primera de Juan, ya hacia el final de la Biblia. Es muy hermoso lo que dice aquí su palabra. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién le escribió el Señor estas palabras? A los que creen. ¿Cuál es la vida abundante que tengamos al Hijo de Dios en nuestros corazones? Entonces es más que suficiente para que todos los días nos levantemos agradecidos, conformes con lo que tenemos y no querer tener más, conforme con lo que Dios nos da, porque Él conoce nuestra necesidad. Ahora, si vemos que hay algo que es muy urgente que nos falta, entonces pidámosle al Señor, pero también estemos dispuestos a abrir nuestra mano, por muy poco que sea lo que haya en nuestra mano. Tenemos que entender el orden de Dios. Y el orden de Dios es este. El orden de Dios es, por fe, por muy poco que yo tenga, voy a compartir. Y sé que en su misericordia el Señor, si yo lo hago de corazón, el Señor me bendecirá. Pero muchos dicen, Señor, si tú me das esto o aquello, entonces yo voy a dar tal o cual cosa. Ese no es el orden de Dios. Entonces, la fe se hace pequeñita, la fe se esconde. ¿Dónde está la fe entonces si no somos capaces de creer de que el Señor multiplicará, de creer que el Señor lo hará? Y cuando decimos que el Señor lo hará, estamos hablando hacia un futuro cercano, pero tenemos la convicción de que el Señor lo hará. Está en la Biblia, ¿cierto?, el relato de una viuda, de una mujer que llegó al altar a adorar al Señor. Y estaba el alfolí, que el alfolí era donde depositaban las ofrendas. El alfolí era como una especie de tubo metálico donde la gente echaba sus ofrendas, y entre más monedas echaba, más el alfolí sonaba. Y esta viuda tenía solamente 2 monedas y dio sus 2 monedas que tenía. Y no las dio pensando que no iba a tener para comer al día de mañana. Las dio porque amaba a Dios y pensó que ella era una mujer necesitada, pero seguramente había gente mucho más necesitada que ella. Y no fue egoísta, ni lo dudó, ni lo pensó, y lo hizo. ¿Qué ofrenda el Señor vio con más agrado? Fue la ofrenda de esta viuda, que con un corazón totalmente entregado al propósito de Dios. Una viuda que no era mirada ni vista por nadie, que los sacerdotes del templo, a los sacerdotes del templo no les importaba, pero a Dios sí. Pero a Dios sí. Y Dios estaba mirando el corazón. Entonces, mis amados, el testimonio que Dios nos ha dado es la vida eterna. ¿Y a través de quién nos entregó este testimonio? A través de Cristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, tener al Hijo de Dios no es simplemente decir, escúcheme bien, tener al Hijo de Dios no es simplemente decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, entra a mi corazón porque quiero que tú me bendigas. Tener al Hijo de Dios es seguir lo que Cristo hizo. Tener al Hijo de Dios es seguir sus pisadas, es seguir su testimonio y su ejemplo. Eso es tener al Hijo de Dios. No es en el papel, no es en la teoría, es en la práctica. ¿Necesitamos la teoría? Claro que la necesitamos. ¿Necesitamos la palabra? Sí, pero necesitamos su Espíritu para que nosotros podamos llevar a la acción lo que hemos aprendido de Dios. Y el que dice tener al Hijo no cerrará su mano. El que dice tener al Hijo compartirá. El que dice tener a Jesús en su corazón no va a dudar de que el día de mañana le va a faltar. Porque entonces no es tener al Hijo de Dios. Porque el Señor dice en su palabra que Él suplirá todo lo que necesitamos, porque Él es rico. Entonces nosotros no podemos dar pensando en que nos va a faltar.
Que nadie dé, como dice el versículo en 2 Corintios capítulo 9. A ver si... Sí, 2 Corintios capítulo 9. Por ahí por el versículo 6 o 7. Ese, ¿lo puedes leer? ¿Qué versículo es? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En eso consiste también la vida abundante, en poder traspasar el mensaje del Señor, el poder traspasar el conocimiento de Dios, pero también consiste la vida abundante en traspasar, ¿cierto?, la bendición que hemos recibido a otros, no pensando en que va a faltar, no pensando que si lo van a ocupar bien o lo van a ocupar mal. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Dios es juez justo, Dios es Dios justo, y Él que ve todas las cosas, a Él que no hay nada que se le pueda ocultar, Él juzgará un día. El que siembra escasamente, o sea, hoy día podríamos decir coloquialmente, los manitos de guagua, así van a cosechar. Pero el que siembra generosamente, ojo, que el sembrar generosamente no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con un desprendimiento de corazón, ha hecho algo con mucho amor, entonces va a cosechar de la misma manera. El que no tiene nada para compartir, pídale a Dios para tener para compartir. Y el Señor lo va a hacer. Esa viuda no tenía nada y lo dio. ¿Sabe por qué? Porque en esa viuda, en el corazón de esa viuda estaba obrando la vida abundante que Dios prometió a través de su Hijo Jesucristo. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, dice el Señor. Esa viuda dio todo y no dijo, ay, chita, no tengo más y qué voy a hacer ahora. El Señor suplió, el Señor la sostuvo, porque Dios es fiel, porque lo hizo con un desprendimiento, con un amor tan, tan grande. Finalmente, la vida de un cristiano gira alrededor de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. ¿Qué es la gracia? La gracia es poner en práctica. Poner en práctica, poner como testimonio todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Eso es la gracia. ¿Y que viene a través de qué? Viene a través del conocimiento. Conozco a Dios, sé lo que dice la Escritura, y entonces el Espíritu Santo me lleva a poner en práctica lo que el Señor me enseña. Hay un proceso de crecimiento. Vamos a ir a Segunda de Pedro, que está un poquito más atrás de Primera de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? No significa que nos tengamos que despreocupar de todo lo demás, no es eso. Pero como prioridad, antes que cualquier proyecto personal, antes que cualquier plan que podamos tener, ante los estudios de la universidad, ante el trabajo, ante cualquier cosa, tenemos que poner nuestra mira en el Señor y crecer en su gracia y en el conocimiento. Porque eso nos va a llevar a que las demás actividades que hacemos sean bendecidas. ¿Para qué? Para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos dé una dirección, para que comprendamos a tiempo cuando estamos poniendo nuestra atención en lo que no debemos, o cuando estamos poniendo una atención desmedida en lo que no debemos ponerla. Es un proceso continuo de aprendizaje
práctica, maduración, adaptación y perseverancia. Fíjese, primero vamos aprendiendo de la palabra y a la vez que vamos aprendiendo tenemos que poner con la ayuda del Señor las cosas en práctica. Vamos madurando, nos vamos adaptando a esta nueva vida hermosa en el Señor y tenemos que perseverar en aquello. Ahora, también la palabra nos insta a una superación, a ir creciendo, pues nuestro estado actual es todavía en la carne. Nuestro estado actual nos lleva a tener estas luchas internas, si hacer o no hacer. O todos nos hemos visto en esa circunstancia. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13. Versículo 12. ¿Cómo vemos? ¿Cómo nos vemos a veces? Dice que nos vemos en nuestro estado actual por un espejo oscuramente. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor sabe cuáles son nuestras luchas. Que el Señor sabe que tenemos de repente momentos donde estamos nublados y donde no vemos más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Pero si luchamos, si somos perseverantes, si digamos, estamos en este proceso de crecimiento, llegará el día en que ya no vamos a ver nunca más de esa manera, oscuramente, sino que vamos a ver claramente a quien nos llamó por misericordia. Luego de verle y estar en su presencia, ya no hay más lucha contra el pecado, contra la duda, contra nada. Vida abundante a través de una transformación divina. Esto no lo hago yo, no es cosa mía. No es que yo me propongo cambiar, yo me propongo ponerme en las manos de Dios para que Él me transforme. Cuando llegamos a Cristo, Él tiene que tomar el control. Cuando vinimos un día a Cristo, es para vivir esta vida abundante y para llegar a la meta, que es la eternidad. No sería de ninguna gracia el haber tratado de batallar en esta vida y después perdernos. No es abandonar a última hora porque no sirve. ¿Por qué el Señor me habla de esta palabra, de la vida abundante que es en Cristo Jesús? Porque humanamente, terrenalmente, no vienen tiempos mejores. Así que cuando usted escuche a alguna propaganda política, algún candidato prometer tiempos mejores, usted ríase. Ríase porque esa persona no tiene idea de lo que está prometiendo. Es más, está prometiendo algo que no va a poder cumplir nunca. En la vida abundante hay gozo. En la vida abundante hay agradecimiento. En la vida abundante hay fe, hay esperanza. Pero no en este sistema. En el Señor, en nuestro Dios Todopoderoso. Cuando leíamos que no debemos afanarnos, si usted sigue leyendo, dice el Señor que las aves del cielo no siembran ni cosechan, mas tienen todos los días alimento. Dice que los lirios del campo se visten de una hermosura y tampoco trabajan. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? ¿El Señor nos va a dejar abandonados?
De ninguna manera. Cuando a veces Dios no nos responde, es porque nosotros hemos abandonado las prioridades, hemos desordenado las prioridades y hemos sacado a Dios del primer lugar de nuestras vidas. Recuerde que cuando a usted le va bien, fue Dios. Pero muchas veces cuando a mí me va mal, es por mi causa. ¿Por qué? Porque muchas veces quitamos nuestra mirada del Señor. Un versículo muy conocido para todos nosotros. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es un principio fundamental en la vida de un cristiano. No puede haber ningún cristiano que se diga ser cristiano que no permita que Dios lo transforme. Entonces no es cristiano. Una condición principal para un hijo de Dios es dejarse transformar por el Señor. Y por último, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Del 1 al 3. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es o qué significa que estamos muertos? Si hoy estamos compartiendo, estamos en la comunión con el Señor y con los hermanos. No está hablando de muertos en esta vida física aún. Está hablando que estamos muertos a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vieja manera de vivir. Como bien lo decía 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno... Ese de modo significa... O sea, si llegaste a Cristo, tienen que haber transformaciones. Tienes que dejar de que el Señor trabaje en ti. No hay otra manera. El Señor nos invita a poner nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestro corazón en las cosas de arriba. Porque arriba en el cielo no existe la corrupción, no existe el fraude ni la estafa. Arriba todo es perfecto, donde el Señor nos espera. Entonces debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque hemos muerto a las cosas del mundo. Eso se refiere el versículo 3. Hemos muerto al afán, hemos muerto al egoísmo, hemos muerto, ¿cierto?, a todo lo que nos impide el fluir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en Cristo Jesús. Allí está. ¿Se recuerda cuando el Señor nos dice en su palabra, en el libro de Juan, que Dios mismo nos entregó, nos eligió y nos entregó a Jesucristo su Hijo? ¿Para qué? Para que en Él estemos seguros, para que en Él estemos confiados, para que en Cristo Jesús se cumplan todas las promesas que el Señor nos ha dado. Hermanos, esto no es un capricho del pastor. El día jueves tuvimos una reunión donde estuvimos conversando cosas que son importantes, pero que tienen que ver con la voluntad de Dios.
Sería muy difícil prestar oído y atención a lo que a mí me interesa de Dios y a lo que no me interesa, cerrar mis oídos. Es que se cierran puertas. Acuérdense que aún estamos en este mundo. Acuérdense que aún estamos en este cuerpo mortal. Recuerde que lamentablemente alrededor nuestro hay gente que no tiene buenas intenciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luchar. Y luchar con las armas que Dios nos dio. Luchar, ¿cierto? Unidos. Más allá de un límite, de una frontera que nos puedan poner, como las han puesto entre nosotros. ¿Qué quiere el sistema? ¿Qué quieren los gobernantes de este mundo y de este país? ¿Saben lo que quieren? División. ¿Qué quieren? Que nos apartemos cada vez más el uno del otro. Pero nosotros conocemos la palabra de Dios. Ya unos más, otros menos, pero todos conocemos la palabra de Dios. Entonces ya somos responsables de haber recibido esa tremenda palabra, esa tremenda herencia de parte de nuestro Dios. Ya no nos podemos hacer los que no entendemos o los que nunca oímos la palabra. Permite también que a través de tu vida y de nuestra vida, otros tengan vida abundante. No cerremos nuestro corazón ni pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra. No caminemos mirando al suelo. Caminemos mirando de frente y mirando al cielo. De allá viene nuestro socorro. No pensemos que, y no tenemos que actuar como que si Dios no estuviese con nosotros. Es que me va a faltar. Es que tengo este problema. Bueno, ¿acaso el Señor alguna vez ha fallado? ¿Alguna vez Dios ha dejado de velar por los suyos? Vuelvo a repetir, cuando a mí me va bien, es gracias a Dios, pero cuando a mí me va mal es por mi causa, porque algo dejé de hacer. Estoy dejando que entre algo y que me aparte del verdadero propósito. Entonces, cuando a mí me va bien, es Dios obrando su misericordia. Pero cuando a mí me va mal, es porque algo yo no estoy haciendo. Y Dios me sigue mirando con ojos de misericordia. Y el Señor está allí. ¿Cuándo mi hijo va a volver a mí? ¿Cuándo mi hijo va a clamar a mí? ¿Cuándo mi hijo va a orar por lo que es necesario orar? Pues yo sé de lo que él o de lo que ella necesita. Tenemos que vivir como las aves del cielo, despreocupados. No lo digo yo, lo dice su palabra. No es una palabra simplemente de ánimo, es una promesa del Señor, y cuando el Señor promete, Él cumple. La vida abundante ya empezó, hermanos. La vida abundante ya empezó. ¿Se acuerda el día en que usted oyó la voz de Dios y le dijo: sí, Señor, te necesito? Ojo, yo te necesito. No es que Dios me necesitara a mí, porque yo era el que estaba sumido en el pecado, en la tristeza, en la amargura. Yo era el que le necesitaba a Él, y Él vino a mí y me transformó. Bueno, ahora tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir anhelando esta vida tan maravillosa del Señor. Hay hermanos que no se han conectado, hay jóvenes que no se han conectado ya hace varias semanas, no sé si usted se ha dado cuenta. Bueno, vamos a quedarnos sentados cómodamente. Tenemos que
mostrarles esta vida abundante. Tenemos que animarles, tenemos que orar por ellos, tenemos que doblar nuestras rodillas y clamar. Están algunos que van y vienen. Bueno, llegará el momento en que tienen que afirmar sus corazones. Pero también tienes que comprender que depende también de cada uno de nosotros. Depende de ti, depende de mí, el que yo viva esa vida abundante. Depende de nuestra fe, de nuestra disposición. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su eterno poder. Gracias al Señor porque Él nos mira con ojos de amor. Vamos a orar. Bendito Padre, exaltado sea tu nombre. Exaltado eres porque tú eres perfecto. Tú eres maravilloso. Y en ti confiamos plenamente, Señor. Y en ti nuestra vida está descansando. Tú prometiste que si te buscamos, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Que todos los que están cansados y cargados, dice el Señor, vengan a mí, yo los haré descansar. También el Señor nos dice que tenemos que creer en la palabra de Dios, en las promesas del Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque solo en ti yo puedo encontrar esperanza, refugio, reposo. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque entiendo por tu palabra y por la fe que sin ti, ahora que te conocí, yo ahora sin ti no puedo vivir. Si no te hubiera conocido, quizás no me importaría. Pero como te conocí, Señor, y encontré este camino maravilloso, este camino como no hay camino en la vida, yo no puedo vivir sin ti. Y cuando me doy cuenta que algo pasa en mi vida, también me doy cuenta que no estoy haciendo las cosas conforme a tu palabra, que me estoy alejando y necesito volver a casa, necesito volver a tu refugio, a tu regazo. Señor, como dijiste tú mismo en tu palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablándole al Padre, que crean en ti y que crean que yo soy tu Hijo, a quien enviaste. Nosotros creemos como iglesia, creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serás. En medio de este caos, no puedo entender.
Buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. Oh, no estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Dígale al Señor, mi Salvador, mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, será Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, Señor. Confiaremos en tus promesas. Confiaremos en tu providencia, Señor amado. Oh Dios, porque tú estás con aquellos que invocan tu nombre y te aman. Oh, sí, Señor. A Él fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, su amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no puedo más. Oh, sí, la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil tú fortalecerás, al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Oh sí, Señor, la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Dígale al Señor, no temeré, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, será Jesús mi fortaleza,
ti, Señor, está mi refugio. Solo en ti yo confío. En ti yo espero y en tu palabra, oh Señor Jesús. Oh Padre, que tu Espíritu que vive y mora en nosotros nos convenza de que tu palabra es promesa, es vida para nuestra vida. Entonces proclamaremos tu verdad, haremos vida y testimonio tu palabra y la llevaremos a quien quiera escuchar, a quien necesite el refugio, porque solo en ti, Señor, somos más que vencedores. Solo en ti, Señor, podemos caminar y caminar sin detenernos, porque tú vas con tu pueblo delante de nosotros, delante de tu pueblo, de tu iglesia. Oh Señor Jesús, aviva el fuego del don de Dios que está en cada uno. A los que están desanimados, a los que se sienten débiles, fortaléceles en esta hora. Oh Señor, oh Señor Jesús, al débil tú fortalecerás y nos sustentarás. Oh Señor, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Aleluya. Dele la gloria al Señor allí en su casa. Levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Señor, porque tú eres mi sustento, eres mi refugio. En ti yo puedo confiar. Tu palabra me alienta, Señor, y me dice que hoy yo tengo vida abundante. Hoy tengo vida eterna en Cristo Jesús. Oh Señor, por tu sacrificio vivo. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Oh, bendito Rey. Aplauda al Señor allí en su casa, porque el río de Dios está fluyendo. Dígalo así. Lo siento, lo siento, lo siento en mi ser y yo solo quiero sentirlo otra vez. El río está fluyendo muy dentro de mí. Estoy cobrando vida, cobrando vida. Quiero bailar, cantar y mover mis pies, porque el río está fluyendo muy dentro de mí. En las calles tienen que saber, tengo que adorar, tengo que alabar a Dios. Aleluya. El río está fluyendo. Aleluya. El río está fluyendo. Si está fluyendo, cántelo al Señor como ríos de agua viva, Señor. Lo siento, lo siento, lo siento en mi ser y yo solo quiero sentirlo otra vez. El río está fluyendo muy dentro de mí. Estoy cobrando vida, cobrando vida. Quiero bailar, cantar y mover mis pies, porque el río está fluyendo muy dentro de mí. En las calles tienen que saber, tengo que adorar, tengo que alabar a Dios. Aleluya. El río está fluyendo. Aleluya.
aplauda al Señor. Sí, con ánimo, con gozo. Dígalo una vez más, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento en mi ser y yo quiero sentirlo otra vez. El río está fluyendo muy dentro de mí. Estoy cobrando vida, cobrando vida.